Bienvenidos a The Deep Dive. Preparaos para entrarnos en lo más oscuro de España. Enero de 2025 nos ha dejado un rastro de sangre y misterio, ¿eh? Un mes marcado por la violencia. Cada caso parece sacado de una novela negra. Tendremos que analizar cada detalle, cada pista, para comprender qué se esconde tras esta ola de sucesos. Empecemos por una noticia que podría conectar España con el mundo del narcotráfico mexicano. La detención de Chavo Félix, Exacto. yerno del capo del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. Una figura importante. No era un simple sicario, era el cerebro financiero del cártel. Su detención, en medio de una sangrienta guerra interna en México, podría tener consecuencias que se extiendan mucho más allá de sus fronteras. Podríamos estar hablando de una posible expansión del cártel de Sinaloa en España. Es una posibilidad. Da escalofríos pensarlo. Las autoridades españolas mantienen un silencio inquietante. La detención del Chavo Félix podría desestabilizar el cártel y provocar una lucha por el control de las rutas del narcotráfico. Con España como posible nuevo escenario. No podemos descartarlo. Y mientras la sombra del narcotráfico internacional se cierne sobre nosotros, en nuestros hogares se están librando batallas igual de terribles. Es cierto. Hablemos del caso del parricidio en Baracaldo. Un hombre que asesina a su propia madre de 84 años. Un acto que nos hiela la sangre. ¿Qué puede llevar a alguien a cometer semejante atrocidad? La policía investiga las posibles causas, pero ese tipo de tragedias familiares siempre dejan un halo de misterio, una herida abierta en la sociedad. Sin duda. Es un caso que nos recuerda que la violencia puede esconderse en los lugares más inesperados, incluso en el aparente refugio del hogar. Y hablando de violencia familiar, no podemos obviar el caso del menor que apuñaló a su padre en medio de una discusión. 2 casos, 2 familias destrozadas. La violencia intrafamiliar es un problema complejo. Con raíces profundas en nuestra sociedad. Las estadísticas son alarmantes. Y estos casos de Neros son solo la punta del iceberg, Es como si una sombra oscura se hubiera apoderado de algunos hogares. transformando el amor y la protección en odio y violencia. En ambos casos, los hijos se volvieron contra sus padres. Que lleva a un hijo a atacar a aquellos que deberían ser su fuente de seguridad y afecto. Es una pregunta que nos deja un nudo en el estómago, sin duda. Y hablando de casos que nos dejan conmocionados, no podemos olvidar el asesinato sin resolver del menor en Gerena, Sevilla. Un pueblo pequeño, Tranquilo, donde de repente un adolescente aparece muerto en circunstancias extrañas. las autoridades trabajan a contrarreloj. Pero por ahora el silencio es la única respuesta. No hay sospechosos, no hay móvil aparente. Solo un chico joven cuya vida ha sido brutalmente arrebatada. Y un pueblo sumido en el miedo y la incertidumbre. Una niebla espesa se ha cernido sobre Gerena, ocultando la verdad. Alimentando todo tipo de especulaciones. Un ajuste de cuentas, un crimen pasional, un acto de violencia gratuita. Las preguntas se acumulan, pero las respuestas no aparecen. El silencio es abrumador. Y mientras en Gerena el misterio se adueña de las calles, en Puente Genil la violencia ha estallado de una forma que parece sacada del salvaje oeste. Un tiroteo entre familias a plena luz del día Un auténtico drama. ha dejado un saldo de varios heridos y la comunidad conmocionada. 2 familias enfrentadas, un odio visceral que ha ido creciendo con los años. Una disputa por terrenos ha servido como detonante de esta tragedia. Testigos presenciales describen escenas de auténtico terror, disparos que resonaban por las calles, gente corriendo despavorida. El miedo reflejado en cada rostro Un episodio que nos recuerda la fragilidad de la paz. y lo fácil que la violencia puede apoderarse de nuestras vidas. Lo más preocupante es que este tipo de ajustes de cuentas entre familias parecen estar en aumento. Las rencillas, las disputas por herencias o negocios turbios se convierten en caldo de cultivo para el odio y la violencia. Es como si la sociedad estuviera perdiendo la capacidad de resolver los conflictos de forma pacífica. En lugar del diálogo y la búsqueda de soluciones, se recurre a la fuerza bruta, al ojo por ojo, al diente por diente. Un camino peligroso que solo conduce a más dolor y sufrimiento. Y este tipo de violencia no se limita a entornos marginales o zonas conflictivas. Está presente en pueblos pequeños, en barrios residenciales, en el corazón de nuestras comunidades. Es una amenaza invisible que puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Como una sombra maligna que se extiende por España, sembrando el miedo y la desconfianza. Entre vecinos. Y esta sombra no solo afecta a las víctimas directas de la violencia, Claro. sino que también deja una profunda huella en la sociedad. El miedo se instala en las calles, la gente se encierra en sus casas, la desconfianza se apodera de las relaciones humanas. Un círculo vicioso que parece no tener fin. ¿Qué podemos hacer para romper esta espiral de violencia? ¿Cómo podemos recuperar la paz y la seguridad
en nuestras calles y en nuestros hogares, Es una pregunta compleja. que requiere una respuesta a nivel individual y colectivo. Es fundamental que cada uno de nosotros reflexione sobre su propia actitud ante la violencia. Somos tolerantes con la agresividad de nuestro entorno. Justificamos la violencia en determinadas circunstancias. Somos capaces de resolver nuestros conflictos de forma pacífica. Es importante hacer un ejercicio de introspección y analizar cómo contribuimos a la normalización de la violencia en nuestra sociedad. Aunque sea de forma inconsciente. Y a nivel colectivo, es necesario que las autoridades tomen medidas para prevenir y combatir la violencia en todas sus formas, Desde la educación en valores, hasta el refuerzo de la seguridad de las calles. pasando por una justicia que sea eficaz a la hora de perseguir y castigar a los culpables. No basta con que las autoridades actúen. La sociedad civil también tiene un papel fundamental que jugar. Es necesario que denunciemos la violencia, que apoyemos a las víctimas, que promovamos la cultura de la paz y el diálogo en nuestras comunidades. No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento ajeno ni mirar hacia otro lado cuando la violencia llama a nuestra puerta. La lucha contra la violencia es una responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de una sociedad más justa, más segura y más humana. Y para ello, es fundamental que no olvidemos que detrás de las estadísticas de los titulares sensacionalistas hay historias humanas. Personas que han sufrido, familias que han sido destrozadas, comunidades que viven con el miedo en el cuerpo. Es importante que no nos dejemos llevar por la indiferencia, por la frialdad de los números, por la distancia que a veces nos separa de la realidad del dolor ajeno. Recordemos que la violencia en todas sus formas es una lacra que nos afecta a todos. Que cada acto violento deja una cicatriz en el tejido social, una herida que tarda en sanar. Y que solo a través de la empatía, la solidaridad y la acción conjunta podemos construir un futuro donde la violencia deje de ser una amenaza constante. Enero de 2025, un mes que nos ha dejado un panorama desolador, una colección de historias que parecen sacadas de una novela negra. Es cierto, la violencia en sus múltiples formas puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, rompiendo la aparente tranquilidad de nuestras vidas. Hemos analizado casos que nos han dejado perplejos, con más preguntas que respuestas. El silencio inquietante de las autoridades ante la posible expansión del cártel de Sinaloa en España. La brutalidad del parricidio en Baracaldo. El misterio que rodea el asesinato del menor en Gerena. La explosión de violencia en el tiroteo entre familias en Puente Genil. Cada historia, un enigma que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano y las fuerzas ocultas que pueden desatar el caos. Cada caso, una muestra de la fragilidad de la paz, la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Nos hemos adentrado en un laberinto de violencia donde las motivaciones se entremezclan, los límites se difuminan y la búsqueda de la verdad se convierte en un camino tortuoso. ¿Es esta ola de violencia un síntoma de una sociedad enferma? ¿O simplemente estamos presenciando una concatenación de eventos desafortunados? Quizá la respuesta no sea tan simple. Tal vez estemos ante una combinación de factores. Un caldo de cultivo donde la crisis económica, la pérdida de valores, la falta de oportunidades Y la creciente polarización social. alimentan la frustración, la ira y la desesperanza, creando un terreno fértil para la violencia. No podemos permanecer impasibles ante esta realidad. Es necesario que como sociedad asumamos la responsabilidad de construir un futuro donde la violencia no sea la respuesta, donde la vida humana sea valorada y protegida por encima de todo. Promovamos la cultura del diálogo, la empatía, la resolución pacífica de conflictos. Eduquemos a las nuevas generaciones en el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Trabajemos juntos para crear un entorno donde la violencia no tenga cabida. Este viaje a las entrañas del misterio nos ha dejado con una sensación de inquietud, pero también con una llamada a la acción. No podemos permitir que la sombra de la violencia se extienda y nos consuma. Es hora de encender la luz, de buscar respuestas, de construir un futuro más justo y más humano. La verdad puede ser más escalofriante que cualquier ficción, pero también puede ser la llave que nos permita abrir la puerta a un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio y la tragedia.